darle la bienvenida a las hermanas de Chiclayo, en los hermanitas de Ica, de Ayacucho, de Trujillo. Ya estamos, bueno, ya hace un tiempito con este libro edificador, ¿no? Que es La mujer virtuosa en construcción. Y bueno, creo que es algo ha sido una lectura muy bonita, muy interesante, y que vamos a coincidir, creo, todas, sin necesidad de repente que yo abarque mucho, que es pues la obediencia, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener o hacer para que estos milagros existan en nuestras vidas? Vivan los milagros. Dice, y vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. En Deuteronomio 28:2 nos está diciendo, ¿no? Que nosotros, si oímos la voz del Señor, vamos a alcanzar todas esas bendiciones. Esas bendiciones las vamos a obtener porque vamos a guardar y practicar sus mandamientos, hermanas. Tenemos aquí, hermanas, en el capítulo anterior dice, aprendimos sobre la importancia de permitir ser trabajadas por Dios. En el capítulo anterior vimos que Dios es el alfarero, ¿no? Quien nos está moldeando como Él quiere, como Él nos necesita acá, de esa manera. Dice, y vimos que uno de los caminos para eso son los sufrimientos, pues representa oportunidades para Dios, para que Dios nos moldee, nos purifique, nos santifique y también nos refine como mujeres que agradan su corazón. También vemos el proceso amoroso, porque tenemos el Espíritu en nosotras. Y vemos, pues, hermanas, que nosotros, así como decía que Dios es nuestro alfarero, vemos, pues, que nosotros aquí somos como el barro en la mano del alfarero. Así somos nosotros, hermanas, que Dios quiere moldearnos para que nosotros podamos tener esa conexión con Él, para que nosotros podamos hacer su voluntad, para que nosotros podamos creer en Él. Y ese espíritu nosotros, a medida que nosotros vamos conociéndolo, vamos amándolo, vamos temiendo, porque temer, sabemos, hermanas, que no es un temor de miedo, de que algo malo nos va a pasar, sino es temer a su palabra, ser temerosa, ese es el respeto, la reverencia que le tenemos al Señor Jesucristo. Acá vemos que dice, así sean circunstancias difíciles, nuestro interior estará en paz y cada vez más inquebrantable. Porque tenemos el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Cuando confiamos en este proceso, es el amor de Dios en cada uno de nosotros. Obedecemos y mediante la obediencia podremos vivir los milagros de Dios en nuestra vida. ¿No es esto hermoso? Hermano, nos está hablando de la obediencia. La obediencia es lo que nos hace nosotros tener que nuestra fe cada vez sea más inquebrantable, que sea una fe más genuina, que no dudemos. Nosotros a veces pensamos que, que somos tan expertas e inteligentes que no cometemos el error en realidad de creer que podemos ejecutar por nosotras mismas eh, la voluntad de Dios en nuestra vida y en la de las personas que amamos. Todas nuestras elecciones nos afectan, claro, pero también afectan a quienes nos rodean. ¿Por qué, hermanas? Incluso que podemos causar tragedias en muchas vidas si intentamos actuar sin Dios. Porque todo lo que hagamos, hermanas, debe estar delante de Dios. Todas las cosas que tengamos, que nos pasen o que querramos realizar, por más pequeñas que sean, nosotros tenemos que aprender a ponerlas delante de Dios. No las podemos hacer con nuestra fuerza. Si actuamos con nuestra propia fuerza, nosotros, ¿qué vamos a obtener? No vamos a tener bendiciones, vamos a tener caos, vamos a tener problemas, vamos a encerrarnos en cosas que no podemos resolver. Porque nuestras fuerzas nos van a fallar. Nuestras fuerzas no nos van a permitir solucionar nada, hermanos. Antes, más bien, lo que tenemos que hacer es nosotros pedirle al Señor, poner nuestras cosas delante de Él y pedirle sabiduría, revelación,
y entendimiento para que nosotras podamos, Señor Jesús, ser esas mujeres que dejen que sucedan milagros en nuestras vidas. Somos muy inestables porque dudamos. Cuando no estamos al 100% conectados con Dios, vamos a dudar. Van a pasar muchas cosas en nuestra cabeza, en nuestro interior. Porque así somos a veces si no estamos perseverando en la palabra, si no estamos comiendo y viviendo de ella. Vamos a ser inestables. Vamos a confiar a veces y a veces no. Van a venir las dudas, las aflicciones, que muchas veces pasa, hermana. Ante una aflicción, un problema, una enfermedad, algo que pasa en nuestros hogares, no sabemos que debemos descansar en el Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Me ha pasado a mí. Pero uno se vuelve al Señor. Y como yo siempre en mis oraciones pido que el Señor me dé ese corazón de agradecimiento y de que vele en todo tiempo. Porque el Señor va a responder a nuestras oraciones, sí, pero como sea su voluntad, no la nuestra. Si nosotros desobedecemos y nosotros obedecemos y otros pasamos en esos momentos, dice acá, ¿cuántos milagros han dejado de vivir actuando de esta manera? Hermana, seguro que muchos. Mientras no conocemos, aún conociendo, hermanas, debemos perseverar. No debemos dejarnos llevar por lo que vemos, por lo que escuchamos. No estamos nosotros directamente fijándonos en el Señor, mirando hacia adelante, mirando hacia arriba. Nosotros ya no debemos mirar hacia abajo, debemos mirar hacia arriba, ¿no? Hasta el mundo celestial. Vemos que aquí en la Biblia tenemos un ejemplo de una mujer que obedeció y vivió los milagros. Señor Jesús, que esa historia está registrada en Reyes, el 4 del 1 al 7. Era una viuda sin dinero, con muchas deudas, dejadas por su esposo. Estaba bajo la amenaza de un acreedor que quería tomar a sus 2 hijos como esclavos para pagar la deuda. Era vida o muerte. Ella no tenía salida ni opciones. Hermanos, ustedes pónganse un momento en esa posición y le esté pasando lo que le pasó a esta viuda. ¿Qué harían, hermano? ¿Qué haríamos? Era un momento de vida o muerte y no tenía elección, no tenía opciones. Hermana, ahí vemos que así como le pasó a ella, nos puede pasar a nosotros. ¿Nosotros qué diríamos? No tenemos opción. Están mis hijos en peligro, de vida o muerte. Necesitamos un milagro. Necesitaríamos un milagro. Como experimentamos en cada situación con esta pandemia, que cada persona está pasando por momentos terribles y los médicos habrán aprendido o sienten eso, pues una salida, no sé, y dicen, solo un milagro lo va a salvar. Entonces, cuando alguien dice eso, uno dice, wow, sí, los milagros existen, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para tener ese milagro? Tenemos que creer y tener una fe, no por vista. O sea, a veces nosotros tenemos que mirar para creer. La fe no se puede ver. Eso no me da la certeza. Ella no tenía opciones. Dice, no, su difunto esposo era discípulo del profeta Eliseo. Sabiendo que Eliseo lo tenía cerca, ella recurre a él. Se sintió libre y fue y le pidió ayuda. Y Eliseo le preguntó qué tenía en casa. Ella le dijo una vasija de aceite. Fue la respuesta de ella, ¿no? Entonces, Eliseo le dice, le instruye, le ejercitará su fe, le hizo ejercitar su fe usando lo que tenía disponible. Y también le orientó que pidiera que a prestadas las vasijas que ella ya le había dicho que tenía, ¿no? La fe de esta mujer fue extraordinaria. Nosotros deberíamos ser imitadoras de esta fe inquebrantable, de esta fe que en medio de su dolor, de su desesperación, de lo que ella sentía, tener a sus hijos expuestos a algo terrible, ella confió.
creyó, hermano. No solamente creyó, obedeció e hizo exactamente lo que Eliseo le pidió. Recuerde, ella no tenía más opción. Imagínense nosotros tengamos, y no tenemos más opción, que tendríamos que hacer, hermano. Ir al Señor, creer y obedecer lo que nos habla el Señor. El profeta de Dios decidió obedecerle, ¿no? Recurrió al profeta de Dios y decidió obedecerle. Todas las vasijas de esta mujer que tomó prestadas y también sus propias vasijas se llenaron una por una. Y así ella pudo vender ese aceite, pagar las deudas, que aún le quedó dinero todavía para su aceite. Incluso dice, ¿no? Que él le pidió a su hijo, le pidió a su hijo más vasijas, porque todavía había aceite. Pero ya no habían, y hubo aceite hasta que cesó las vasijas, porque el aceite continuaba, iba a seguir hirviendo, iba a haber, había, lo que no había eran las vasijas. Entonces, ahí cesó, porque no había vasijas, si no, hubiera continuado. Por eso incluso dice, ¿no? Ella determinó el milagro del milagro en su vida por la cantidad de vasijas que tenía. Señor Jesús, vemos que la obediencia y la fe abren los caminos ilimitados. Para que sucedan los milagros, hermanas, en nuestras vidas, ¿qué tenemos que hacer? Creer y obedecer. Así vemos también acá, ¿no? Muchas veces se nos sucede lo mismo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces limitamos los milagros que Dios pone? ¿Por qué? No tenemos fe, ¿no? Porque tenemos poca fe, pregunta acá. Incluso siendo obedientes. Muchas veces limitamos la grandeza de los milagros en nuestra vida porque tenemos poca fe. Necesitamos ser mujeres obedientes, con fe, Señor Jesús. Qué importante, ¿no? Desde inicio y a donde vamos, hablamos que si obedecemos y tenemos la fe que van de la mano, nosotros vamos a poder tener esos caminos ilimitados donde van a suceder esos milagros para nosotros, Señor Jesús. Esta mujer creyó, dice, ¿no? Y obedeció y experimentó los milagros en su vida y también en la de su familia. Aquí nos habla de un secreto. La obediencia precede al milagro. Si usted no ha experimentado milagros en su vida, ¿será que realmente ha querido obedecido a Dios? Una pregunta, hermana, que nos tenemos que hacer hoy, meditarla y volvernos al Señor. Porque nos daremos cuenta que de repente hay muchas soluciones que pueden haber sido diferentes si nosotros hubiéramos obedecido y creído fielmente en Dios. Y vemos acá otra historia. En la época de los reyes hubo un evento significativo en la historia del pueblo de Israel. El rey Josafat estaba muy afligido porque sería atacado por el ejército de Moab y Amón, el cual era mucho más numeroso, dice, que el ejército israelita. Desesperado y con miedo, Josafat oró al Señor, él fue al Señor, no fue a un amigo, no fue a un pariente, él fue al Señor a orar. Quien pronto le respondió por medio de la palabra del profeta Jaasiel. Él orientó descansar en el Señor. Seguramente que muchas veces, hermanas, cuando nosotros oramos, el Señor nos orienta a descansar. Y si no lo sabemos escuchar, hermanas, vamos a seguir queriendo resolver con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios pensamientos. Porque aquella batalla sería, dice, vencida por Dios. Esto fue registrado en 2 Crónicas. Josafat creyó, él también como la viuda creyó en las palabras del profeta y exclamó en voz alta, hermanas: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. Señor Jesús, el pueblo creyó en Dios. ¿Y Dios qué hizo, hermanas? Porque la fidelidad de creer, de ver su obediencia, su fe, les dio victoria, hermanas. Les dio victoria. Y acá vimos, hermanos, que también hubo el milagro. Imagínense, el ejército
Ni siquiera el pueblo de Israel ni siquiera peleó, ni siquiera tuvo necesidad de pelear y su contrincante fue exterminado. ¿Por qué, hermana? ¿Por qué se dio este milagro? Porque obedecieron la orden, se posicionaron y experimentaron el milagro de Dios. Aquí vemos, hermanas, obediencia, fe, perseverancia, descanso en el Señor. La Biblia vimos en otro ejemplo también acá, que precede al milagro, ¿no? De Josué, nos muestra la conquista de la ciudad de Jericó. Nadie salía ni entraba en esa ciudad, sus muros eran impenetrables, pero Dios le ordenó al pueblo de Israel que lo rodearan. Durante 6 días, dice, ¿no? Séptimo, y al séptimo le dieran 7 vueltas y luego gritaran humanamente hablando. Ciertamente no parece una buena técnica de guerra para traspasar barreras de un adversario. Parece una locura, hermanas. Pero la clave, ¿cuál fue? Creer en la palabra de Dios y de su profeta. Que aquí nos mencionan los profetas de Dios. Creer en la palabra de Dios le dieron a ellos y nos dan a nosotros victoria, hermano. Creer y obedecer, nosotros seremos más que vencedores. Por ser obedientes, Dios actúa en ellos, Dios actuará en nosotros. Los muros de Jericó se derrumbaron, los muros que están entre nosotros, en nuestros problemas, en las aflicciones, en todas las circunstancias negativas que nos pasen, van a ser derrumbadas. ¿Por qué? Por obediencia, que tenemos fe, porque creemos, porque escuchamos siempre la palabra de Dios, porque vamos a Él, porque le oramos a Él, porque le pedimos a Él, que Él nos sustenta día a día, sea quien nos dirija, quien nos hable y quien nos ponga en el camino lo que nosotros tenemos que hacer y nosotros ocurrirá el milagro, hermanas. Dios es un Dios de milagros, amén. Él quiere hacer milagros en su vida y en nuestra vida. Abre el camino para que los milagros la alcancen. ¿Qué tenemos que hacer, hermanas, para que ese camino nos alcance? Tenemos que creer, tenemos que obedecer, Señor Jesús. Creer y obedecer al hablar del Señor. Jesús y sus profetas, y de sus profetas. No solo usted será bendecida, no solo nosotros seremos bendecidas, hermanas. También será bendecida nuestra familia, nuestro hogar, toda la familia que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Señor Jesús. Todos ellos, nosotros y todos ellos seremos alcanzados por los milagros. Cuando elegimos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios, nada funciona, todo sobre un caos. Sin embargo, cuando oramos y conocemos al Señor Jesús en todos nuestros caminos, podemos experimentar lo que dice Efesios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúe en nosotros. Somos sorprendidas, sí somos sorprendidas, pero tenemos que saber, hermanas, que está al alcance de nosotros vivir estos milagros. Está en nosotros experimentar cada milagro en nuestras vidas. Podemos vivir con esa obediencia, esa fe, con ese amor al Señor, con esa perseverancia, guardando sus mandamientos. Nosotros vamos a poder experimentar esos milagros en nuestras vidas. Dice que el secreto es oír la voz del Señor. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Así es como tenemos que hacer, hermanos. Pedirle al Señor esas revelaciones. Pedirle al Señor que nos ayude a ejercitar esos ojos espirituales, esos oídos espirituales, ese paladar espiritual, para saborear su palabra, para escuchar su palabra, aún ese olfato espiritual para distinguir, para intuir lo que esté a nuestro alrededor,
lo que pueda pasar con las personas, para ayudarlas, para animarlas, para trasladarles el amor de Cristo, que es darles la palabra, que ellas también puedan ser salvas. Ese es el amor de Cristo. No es el amor natural de nosotras, que tengamos esa afinación, ese cariño. Nosotros entre amigas nos queremos, pero nos queremos pues con el cariño de nosotros, con el amor natural de nosotras. Pero Dios quiere que nosotros traslademos su amor. Trasladar su amor tiene que ser con su palabra, en obediencia, con fe y perseverancia. Dios quiere hacer milagros en nuestras vidas, hermanos. Pero la clave ya sabemos que es la obediencia, la fe. Eso que va a traer, hermanas, en nuestras vidas, justamente lo que estábamos hablando, ¿no? Repetidamente, los milagros en nuestras vidas. Tenemos que oír su voz, guardando, creyendo y guardando sus mandamientos. Vemos aquí en el pasaje de Deuteronomio 28:2, dice, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si eres la voz de Jehová tu Dios. Dios tiene muchas bendiciones preparadas para las mujeres que le obedecen. Hermanas, creamos, obedezcamos para poder vivir esos milagros. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanas, no confiemos en nosotros, no confiemos en el hombre, confiemos en el Señor. Perseveremos para que nuestra fe sea inquebrantable. Perseveremos para que nosotros alcancemos la salvación. El que persevera hasta el fin será salvo. Y la promesa que Dios nos dio, ¿no? Tú y tu familia serán salvos. Que podamos experimentar nosotros esos milagros, porque vamos ahora en adelante a perseverar en su palabra para conocerlo, para guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, a amarlos. Nosotros estaremos más que preparadas, hermanas, para vivir un milagro. Gracias, hermanas. Espero haber podido aportar algo más de lo que hemos podido compartir en el grupo, porque es algo que en verdad hemos sido tocadas todas, saber que lo que nosotros tenemos que tener es la obediencia. Tenemos que ser obedientes, tenemos que creer, tenemos que tener fe, tenemos que saber escuchar la palabra del Señor para poder experimentar estos milagros en nuestra vida. Amén, hermanos. Jesús es el Señor. Amén. Algo que me quedó, crea y obedezca el hablar del Señor. Amén. Yo sé que todas han sido tocadas. Amén, sí, estoy segura. Pero 3 guerreras nada más van a dar ahorita unos minutos. Señor Jesús, ya la hora avanzó, Señor Jesús. Amén. ¿Quién alzó la manito? Amén. Un minuto para cada hermana para compartir su porción. Todas también han compartido en el grupo, pero queremos escucharla en conjunto. Amén, hermanitas, de un solo sentir. Amén. Amén. Amén, Señor Jesús, hermanas. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Amén, aleluya. Gracias, Señor, hermanas, porque qué linda enseñanza nos muestra en esta noche, ¿no? Dos enseñanzas muy lindas que están registradas en la Biblia, ¿no? De la mujer, de la viuda y el Señor ahí nos muestra, ¿no? Que ella fue una mujer extraordinaria en la fe. Fue una mujer obediente. Cierto, hermanas, que el gran secreto, porque muchas veces, hermana, yo puedo oír la voz del Señor. Cuando tengo comunión con Él, el Señor me puede hablar. Pero está en mí si yo obedezco y creo. Aquí esta viuda nos da un gran ejemplo, que ella obedeció y creyó.
Dios puede utilizar a sus profetas para que a través de ellos puedan hablarnos, puedan decirnos. Pero ella obedeció, ¿no? Porque decía, no, este es un hombre. ¿Qué me va a decir que yo haga eso? Algo increíble, no creo. Pero ella obedeció. Gracias al Señor, hermanas, porque el Señor nos viene a mostrar que cuando nosotros creemos y obedecemos, van a ver esos milagros en nuestra vida. Van a ver. Van a ver cuando nosotros obedecemos a sus profetas. Muchas veces de una vida, de uno de nuestro ser natural, uno siempre tiene como una autoridad en uno mismo, ¿no? De hacer las cosas y no hacer. Y me es difícil, yo eso estoy aprendiendo, me es difícil obedecer. Cuando un profeta viene y habla, no hermana, ¿no? Esto tiene que hacerlo, me es difícil obedecer. Y aquí Dios nos muestra, ¿no? Que la clave es creer en la palabra de Dios y la de su profeta. Señor Jesús, por ser obedientes, dice, Dios actúa inmediatamente, así como lo hizo con los muros de Jericó. Dios le dijo, vayan y den vueltas. A uno como natural, ¿qué? Voy a dar tantas vueltas y son muros. ¿Qué van a poderse derrumbar? Muchas veces en nuestra situación, hermana, en nuestros problemas, en los que estamos pasando sufrimientos, aflicciones, ¿qué pasa? Que ese, dice el Señor, nos ayuda, porque nosotros creemos, el Señor viene a trabajar en nosotros, a transformarnos, en santificarnos. Pero necesito creer, necesito ser obedientes. Necesito obedecer. Es una clave muy importante, hermana, obedecer. Jesús fue el único que nos dejó este gran ejemplo y enseñanza, que Él obedeció hasta la muerte. Señor Jesús fue a esa cruz, hermana, sabiendo que Él iba a morir. Él fue a esa cruz. Y ahora Él me muestra, ¿no? Estos dos grandes ejemplos. Mire, ¿no? Tan solo obedecer y creer, los milagros van a venir a nuestras vidas, va a venir a mi vida. El Señor siempre está ahí dispuesto. Gracias, hermanas, gracias por esta rica porción, gracias porque el Señor utilizó a su profeta en animarme a entrar a esta comunión. El Señor dice que no hay nada por casualidad. Él tenía, qué rico, preparada esta porción para mí. Señor Jesús, amén. El Señor quiere esas mujeres obedientes. Amén. Amén. ¿A quién le pasa, hermana Anita? ¿A quién le pasa la bendición? Señor Jesús. Amén. Aleluya. Una hermanita de Chiclayo. Nuestra hermanita ahí está. Torres. Amén. ¿Quién dijo, hermanita? Eli Torres, la profetisa, Amén. la diaconisa, amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, gracias, hermanita, ¿no? Por la palabra. Oh, Señor Jesús, esta noche el Señor dice, ¿no? Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones. Oh, Señor, vendrán, dice, sobre nosotras todas estas bendiciones. Entonces, hermanas, aquí hay un secreto, el Señor me mostró, van a venir todas esas bendiciones, van a alcanzar esas bendiciones del Señor, las promesas de Dios a mi vida. Hermanas, si yo oigo la voz de Jehová tu Dios. Hermanas, ese es el secreto. Para que esas bendiciones me alcancen, las promesas de Dios lleguen a mi vida, yo tengo que, hermanas, tomar esa actitud de oír la voz de Jehová tu Dios. Eso es, hermana, que me tocó. Entonces, hermana, también, como compartió unas hermanitas, compartió la hermana, ¿no? Del muro de Israel, ¿no? Es algo, hermanas, como dice, ¿no? Aquí, una técnica que parece que no fuera una buena técnica, ¿no?
pero hermanos, ellos obedecieron. La clave, dice acá, es creer en la palabra de Dios y sus profetas. Por obedientes, Dios actuó. Entonces, hermanos, en esta lección yo aprendí, hermanas, esta noche que yo necesito creer a la palabra del Señor y a los profetas. Cuando yo tomo esa actitud de creer, hermanas, las bendiciones de Dios y las promesas van a llegar a mi vida. Entonces, que el Señor me ayude, hermanas, a creer más en la palabra, porque muchas veces, como dijo, hay problemas y yo debo ir a la palabra, yo debo creer que el Señor va a actuar y por eso es que los problemas persisten, ¿no? Pero entonces, gracias al Señor, porque el Señor me ha hablado esta noche que la clave es, hermanas, oír y creer en la palabra. Es lo que me ha tocado, hermanitas. Gracias por el pase. Que el Señor los bendiga. ¿Quién le da el pase, hermanita? A ver, le doy el pase, Señor Jesús, a mi hermanita Paulina. Paulina. Hermana Paulina, amén. Chiclayo también, ¿no, hermanita? Paulina. Su audio, hermanita Paulina, su audio. Amén, hermana Paulina. ¿Puede hablar su audio? Amén. Amén, hermanita. Señor Jesús. Mi hermana Rosario. Bienvenida, hermana Rosario. Amén, la hermana Betty. Amén, hermana Betty Flores. Amén, hermanita. Gracias. Yo podía ganar a través de la lectura acá sobre la mujer viuda, ¿no? Realmente me gustó la actitud porque lo que Eliseo, el profeta, le dijo, ella ejercitó su fe, ¿no? Tenía su fe y dice que la fe de ella fue tan extraordinaria, ¿no? Que ella creyó, o sea, ella no dudó, ella creyó, ¿no? Ella creyó, obedeció, hizo exactamente lo que el profeta Eliseo le dijo, ¿no? Esa es una respuesta para nosotras, hermanas, para tener esa actitud cuando nuestros profetas están al frente y nos dicen, nosotros necesitamos obedecer, ¿no? Necesitamos obedecer, necesitamos realmente ejercitar esa fe. ¿Para qué, hermanas? Porque dice que realmente ella cuando recurrió al profeta de Dios, ella decidió obedecerle, ¿no? Y ella determinó el tamaño del milagro en su vida por la cantidad de vasijas, dice, ¿no? Que tenía, ¿no? Y me gustó cuando dice dice que a veces nosotros limitamos los milagros del Señor, incluso siendo mujeres obedientes, mira, hermanas. Hay algo que necesitamos rescatar, ¿no? Acá dice, incluso siendo mujeres obedientes, muchas veces limitamos la grandeza de los milagros del Señor en nuestras vidas, ¿no? ¿Por qué, hermanas? Porque tenemos poca fe. Pero esta mujer viuda, nosotros necesitamos como esta ser mujer viuda de ser obedientes y de tener mucha fe. Y el ser obedientes y tener mucha fe, la obediencia y la fe abren los caminos y los vuelven ilimitados. ¿Para qué, hermana? Para que sucedan los milagros en nuestras vidas. Si nosotros no abrimos los caminos, no obedecemos, no va a haber esa reacción en nosotros, ¿no? Por otro lado, dice que esta mujer creyó, y yo necesito ser como esta mujer. Obedeció, experimentó, mira, hermanas, ella creyó, obedeció, experimentó los milagros en su vida. Y por experimentar también en su familia cambió, ¿no? Señor Jesús, ¿no? Hermanas, el secreto está en obedecer, ¿no? Cuando la obediencia precede, dice realmente,
al milagro. Si usted no ha experimentado esa vida, pues hermana, no vamos a poder experimentar. Hablamos de 3 milagros acá del rey Josafat, ¿no? Cuando él también oró y respondió la oración, ¿no? Dice el Señor inmediata, no por medio del profeta Jael, pero ese profeta le orientó a descansar. Muchas veces necesitamos también, hermanas, ¿no? Como esa Débora que fue bajo la palmera, ella descansó, ella contempló la gloria de Dios. Es lo mismo nosotros, hermanas, para si queremos ver, ¿no? Estamos contemplar, ¿no? Para ganar esa batalla, ¿no? Señor Jesús. Y por otro lado, también dice que el pueblo creyó, hermanas, ¿no? Y Dios les dio la victoria. ¿Cuántas necesitamos creer en esta palabra, obedecer, oír la voz del Señor, hermanas, y poder realmente ser esas mujeres que nos posesionamos, ¿no? En las cosas, el secreto, hermanas, está en creer. El secreto está en oír al Señor, creer y guardar sus mandamientos para derrumbar, hermanas, ese muro de Jericó, ¿no? Si yo creo en la palabra de Dios, si yo disfruto, si yo leo la palabra, si yo me nutro, ¿no? De ese alimento saludable, si yo construyo un altar, ¿no? De oración, de una vida de oración íntimamente con mi Señor, recuerde que usted va a tener esas bendiciones, esos milagros en su vida. Jesús es el Señor. Amén, amén.